La Nurcel Video Gaming presenta. Bienvenidas al Consultorio para Enfermería, el podcast donde celebramos el poder, la resistencia y la innovación de las enfermeras en un mundo donde aún luchamos porque se reconozca plenamente nuestro valor. El objetivo de este podcast es explorar cómo las enfermeras, a menudo invisibilizadas y subestimadas, están liderando el cambio en la atención a la salud. Como enfermera, entiendo la importancia de destacar las voces y los logros de las mujeres en la enfermería, así como abordar las desigualdades de género que persisten en nuestra profesión y en la sociedad en general. Nos sumergiremos en conversaciones francas y valientes sobre feminismo, equidad de género, justicia social y cómo estos temas se entrelazan con la práctica de enfermería y el cuidado de la salud. Desde discutir los desafíos únicos que enfrentan las enfermeras en el lugar de trabajo, hasta destacar las historias inspiradoras de enfermeras que están desafiando las condiciones en las que se encuentran. Este podcast es un espacio seguro para explorar, aprender y empoderarse mutuamente. Así que, si eres una enfermera que busca comunidad, inspiración y herramientas para crear un cambio positivo en el mundo, has llegado al lugar correcto. En el Consultorio para Enfermería, celebramos la fuerza colectiva de las enfermeras y nos comprometemos a construir un futuro más inclusivo y equitativo para todas. Comencemos esta emocionante jornada de reflexión, acción y solidaridad feminista en la enfermería y más allá. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí, a este primer capítulo del podcast Consultorio para Enfermería. La verdad es que estoy un poco nerviosa, estoy muy emocionada de lo que está por suceder el día de hoy y pues como ya fue mucha promesa, vamos a analizar esta información que traigo para ustedes hoy. Quiero contarles, antes de dar pie a iniciar el podcast, que en aras de crear este espacio para ustedes, y antes de empezar a crearlo, quise buscar específicamente contenido relacionado a la enfermería, pero sobre todo quise buscar lo que ya se había hecho o lo que ya se está haciendo en la actualidad sobre nuestra práctica como enfermeras en relación pues a contenido o a creadores de contenido, ¿no? Llámese memes, llámese reels y pues obviamente podcast. Encontré mucha información muy valiosa, muy buena. Encontré pues mucho de dónde poder mostrarles a ustedes y compartirles a ustedes, y mi idea era pues justamente saber qué ya estaba hecho o qué ya se estaba haciendo para no repetir la misma información o para no repetir pues el mismo contenido y traerles a ustedes algo nuevo. Encontré pues muchas cosas que yo podría hacer, pero siempre generalmente lo que a mí me ha gustado mucho son los temas políticos, en este caso pues los temas feministas, pero me gusta mucho hacer análisis crítico sobre nuestra profesión. Me gusta mucho poder pues hacer estos análisis crudos sobre lo que es la información que se nos muestra a nosotros tanto en las redes como en la televisión y ahora en los medios independientes de comunicación. También quiero, aparte de a lo mejor reaccionar a podcast como lo vamos a hacer hoy, me gustaría poder analizar pues todo lo que se nos muestra o se nos da en la política pública actual del país, sobre a lo mejor reformas en salud, sobre a lo mejor el muy mencionado tema del IMSS Bienestar, de la compra de medicamentos, etcétera. Hacer con ustedes como un análisis de este tipo, poder a lo mejor reaccionar a videos del gobierno federal o a lo mejor reaccionar a comunicadores independientes que hablen sobre la materia, en fin. Hacer todo este tipo de contenido para ustedes, para mí,
es muy gratificante. Estoy muy feliz de poder estar aquí y pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Vamos a analizar hoy, como les mencionaba, justamente en aras de buscar información sobre nuestra profesión, pues encontré muchos podcasts que hablan pues sobre lo común, ¿no? Actualizaciones de la enfermería, temas o tópicos en la enfermería, no sé, como lo que siempre encontramos, ¿no? Contenido educativo o contenido que habla sobre técnicas o sobre nuestro trabajo o a lo mejor sobre el servicio social, etcétera. Todas esas cosas que siempre están como ahí. Específicamente encontré un podcast que no le voy a dar visibilidad o no voy a decir quiénes son las personas que están involucradas, pero sí me gustaría que ustedes lo analizaran conmigo porque yo encontré, es un podcast viejo, o sea, creo que es de 2020, 2021. Bueno, relativamente viejo porque pues ese tipo de pensamientos que se vierten en este podcast pues siguen vigentes. Em, pero pues en el tiempo pues ya tiene algunos años que se emitió y me llamó mucho la atención su título, para empezar. El título es Masculinidad en Enfermería. Dije, órale, pues debe de ser algo que llame la atención o debe de ser algo que trate un tema muy particular y que nos haga reflexionar sobre cómo ha crecido, porque ha crecido impresionantemente la ocupación de hombres como enfermeros en nuestra profesión. Pero cuando lo empecé a escuchar, después de unos minutos, pude notar que estaban hablando, pues obviamente, de privilegios, de ocupar lugares que no les corresponden, manejan un discurso de odio para con las mujeres. Y bueno, un buen de cosas que yo no se los voy a contar, ustedes lo van a analizar, ustedes hagan su propio análisis crítico, pero vamos a escucharlo juntos, ¿les parece? Bueno, denme oportunidad. Estamos todos listos. Listo. Ahí ya se ve, ¿no? Muy bien. Excelente, pues vamos a empezar. Vamos a escuchar qué es lo que nos tienen para decir. Ay, estoy bien tonta. Perdonen, puse otra cosa. A ver, espérenme. Me equivoqué. Bueno, esa imagen que ustedes vieron al inicio, ese es el podcast que ustedes están escuchando a continuación. Pero eso no es lo que les quiero mostrar. Denme un momento, por favor. Un momento, por favor. Ahí está. Ok, y lo que quería hacer era esto, bien. Ok, ahora. Ok, se va a ver la página del podcast. No se va a ver el de dónde viene la fuente. Pero pues si ustedes lo quieren buscar ahí en Podimo, porque está en Podimo, lo pueden encontrar como Masculinidad en Enfermería. Me tomé la libertad de hacer algunas notas para poder hacer este análisis. Pues bueno, a ver, ahora sí le voy a poner play bien.
En la actualidad, existe una tendencia importante de ingreso de hombres pudiendo referirse a una masculinización en la enfermería, relacionada con las buenas proyecciones laborales, el amplio campo de trabajo, los buenos sueldos y el carácter científico humanista de esta profesión. El día de hoy acompáñanos a nuestro primer episodio de Enfermería al Aire con Lenny Altamirano acerca de la masculinidad en enfermería. Bienvenidos sean todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro primer programa de nuestro podcast el día de hoy, Enfermería al Aire. Me es grato. Le voy a adelantar un poquito para que no escuchemos como todo el preámbulo. Solo quería que escucharan el inicio. Pero me voy a adelantar al minuto aquí. Al minuto 20. Como pudimos notar en la presentación del presentador, vaya la redundancia, habla sobre la masculinización de la profesión, habla sobre las buenas proyecciones laborales, que en ese momento cuando se produjo este podcast, estábamos en la pandemia o iba a empezar no, estábamos en esta transición de la pandemia, no recuerdo, pero sí hubo muchísimas contrataciones, en específico para nosotros como profesionistas de enfermería hubo muchísimas contrataciones. Sin embargo, pues las condiciones laborales no han sido las mejores desde hace muchos años. Incluso, pues, dejan muchísimo que desear todavía. Entonces, pues las buenas proyecciones laborales, pues sí en contrataciones, pero a lo mejor no tal cual como en todo lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? El amplio campo de trabajo, pues sí hay campo de trabajo, claro que sí. En muchos lugares donde trabajar, de eso no hay duda. Sin embargo, pues las condiciones laborales no son las más adecuadas, ¿no? Las que nos gustarían. Más bien, no las que nos gustarían, las que nos merecemos no son las condiciones que deben de existir, ¿no? Habla también sobre los buenos sueldos. En ese momento, este personaje tenía la visión de que existía un buen sueldo para los profesionistas de enfermería. En ese tiempo, cuando transcurría la pandemia, yo trabajaba en un hospital privado como enfermera en el quirófano y yo ganaba 9,000 pesos. A veces alguna quincena, bueno, eran 9,200 y tanto. Una quincena llegaba o un mes llegaba de 9,000, otro mes llegaba de 9,200 y si hacía guardias, pues un poquito extra. Jamás gané más allá de los 9,500 pesos en un mes. Entonces, pues buenos sueldos. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que buenos sueldos en nuestra profesión no existen. Y incluso no los hay tampoco en el sector público. Hay muchas marchas y muchas movilizaciones por la mejora de los servicios, por la mejora de los sueldos. Entonces, pues buenos sueldos no hay. Es un tema controversial. La masculinización, pues más bien es controversial que se llame masculinización de una profesión. Así como sería controversial que se llamase la feminización de una profesión. No estamos feminizando ni masculinizando nada. Lo que se quiere lograr en la profesión es que haya equidad de género, que haya paridad de género. Eso es lo que se quiere lograr. Y sí se ha logrado porque ha habido un muy buen incremento de hombres en la profesión.
sea, de gente o de personas, hombres que entran a trabajar a nuestra profesión, que se forman en las escuelas para nuestra profesión. Eso es verdad. Sin embargo, no es controversial. Al contrario, es algo muy bueno que los hombres empiecen a incluirse al espacio. Pero pues esto no quiere decir que por estar incluidos o por formar parte pretendan masculinizar la profesión o desplazarnos en nuestra acción a nosotras como mujeres. Esto lo van a escuchar más adelante, no de mi boca, de la boca de ellos, pero es solo como para aclarar. Y algo que a mí me parece que es incorrecto todavía el día de hoy, llamarnos personal de enfermería. Les voy a platicar por qué me parece incorrecto. Es muy a título personal, es lo que yo pienso, lo que yo opino. Llamarnos personal de enfermería para mí es como hablar de un cierto grupo de personas que a lo mejor no tienen la capacidad suficiente para cubrir un puesto o que a lo mejor están ahí por un periodo de tiempo y que después se van a ir, ¿no? O sea, elementos rotativos o elementos que no son tan indispensables, algo de lo que se puede disponer y que pues nos invisibiliza de muchas maneras porque se piensa que somos como volátiles, ¿no? Se piensa que somos como de un ratito y pues no es así. Lo que yo creo más conveniente y como se nos tendría que llamar más adecuadamente es, y como también nosotros nos tenemos que referir a nosotros mismos, pues es que somos profesionistas. Somos una carrera profesional, porque algunos nos formamos como técnicos en enfermería desde la preparatoria y otros empezamos a estudiar desde la licenciatura hacia arriba. Incluso estudiando en la preparatoria como una carrera técnica, nos otorgan un título de grado, tenemos un título y una cédula profesional como técnicos en esta profesión y la podemos desarrollar. Desde hace muchos años, desde los años 80, 70, 80, ya no se cataloga a la enfermería como un oficio, porque era un oficio. Y era una actividad subordinada a los médicos y desde hace muchos años ya no es así. Entonces, pues diría la presidenta, lo que no se nombra no existe. No somos personal de enfermería. O no somos enfermería a secas. No somos así como, ay, las enfermeras o los enfermeros, no, somos profesionistas. Y nosotros tenemos que empezarnos a llamarnos a nosotros mismos como profesionistas en enfermería. Debemos de dejar de decirnos el personal de enfermería porque no somos algo movible o algo que esté ahí por un tiempo y después desaparezca. No, somos el pilar de la atención tanto en un hospital o en una institución como en la sociedad. A veces somos el pilar, o más bien no a veces, somos el pilar de la promoción de la salud, de la atención sanitaria en las localidades. Somos muchas más cosas que encasillarnos en que somos personal. No, somos profesionistas, profesionistas de la salud, somos profesionistas en la enfermería. Podemos ser técnicos, podemos ser licenciados, podemos ser especialistas, podemos ser maestros, podemos ser doctores. Doctores en enfermería. Se acabó. Ya siéntese, tía. Vamos a continuar. Vamos a empezar desde el minuto 2:20. Porque con todo este paso del tiempo hemos sustituido, no al 100%, pero sí en mayor cantidad, a la figura femenina en la atención a la sala. ¿A qué me debo o a qué? Déjenle regreso tantito. Le voy a regresar tantito. A ver.
Altamirano, y el día de hoy comenzamos con nuestro primer tema, que es masculinidad en enfermería. Y para empezar a hablar de masculinidad, vamos a comenzar con unos pequeños datos, ¿sí? Y en estos pequeños datos, créanme que vamos a hacer referencia cómo el cuidado ha ido evolucionando a través de los años, a través de las décadas, y cómo ha sido la referencia de la figura de un cuidador masculino, ¿sale? Porque con todo este paso del tiempo hemos sustituido, no al 100%, pero sí en mayor cantidad, a la figura femenina en la atención a la salud. ¿A qué me debo o a qué motivo? Pues obviamente porque de esta manera vamos a comenzar con un punto de partida para poder comprender esta evolución de la profesión de una manera heterogénea. Entonces, la enfermería, vamos a decir que tiene un estereotipo permaneciente a una época pasada con recuerdos distintos en las cuales pues fuimos evolucionando a través de etapas. Número 1, la doméstica. Número 2, la parte vocacional. Número 3, la parte técnica. Y por último, la parte profesional. Indudablemente el conjunto del crecimiento de todas estas etapas han hecho que nuestra profesión haya sufrido algunos cambios a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de la historia, pero que realmente tiene por su profesión, por su formación, por su nivel de responsabilidad, un alto impacto y desempeño directo sobre la atención de la salud de un paciente. Independientemente de la etapa o de la edad que se encuentre, pues vamos a comenzar donde profundizaremos un papel en el cual los hombres han desarrollado el cuidado desde épocas muy pasadas, a pesar de que lo hemos visto con esta última década, con inicios del siglo, donde los enfermeros empezaron a ver con mayor influencia, mayor ingreso hacia nuestra profesión. Pues bueno, vamos a tener un proceso en el cual pues vamos a ver esas ventajas, esas desventajas, esas discordancias o a su vez ese estereotipo que nos va a manejar el proceso de atención por parte de un personal de enfermería masculino. Entonces, para comenzar el día de hoy vamos a presentar. Ok, aquí trato varios puntos importantes, porque sí son puntos importantes, de los cuales pues yo pude anotar algunos, ¿no? El lenguaje pues es completamente masculino, están hablando entre hombres o van a hablar entre hombres, y esto de que hemos sustituido en mayor cantidad a la figura femenina, ahorita les voy a dar unos datos del INEGI, no es así o no es como se plantea. Sí se ha habido un incremento de hombres dentro de la profesión, o sea, de ocupación de hombres dentro de la profesión, eso es verdad, pero no nos están sustituyendo. Justamente a eso es a lo que me refiero con que no se puede masculinizar una profesión, porque entonces eso sería completamente una disparidad de género. No puedes llegar a sacar a las mujeres de una profesión que históricamente, si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de leer o de conocer la creación de esta profesión por Florence Nightingale, sabrán que esta profesión creció en aras de hacer que en la época de Florence Nightingale, en la época victoriana, las mujeres tuvieran una ocupación. Florence Nightingale creó la enfermería para las mujeres, no para los hombres, para las mujeres. Esta profesión fue pensada para nosotras, para que nosotras tuviéramos un papel en la sociedad y no únicamente se nos relegara a las actividades domésticas, y además pudiéramos tener una profesión, porque ella lo pensó como una profesión, porque pues obviamente las mujeres en su tiempo no tenían más ocupación más que ser amas de casa y cuidar a los niños. Entonces fue por parte de Florence Nightingale un
pensamiento completamente transgresor a su época, que nos ha alcanzado hasta esta época. Imagínense cuántos años han pasado desde entonces y que todavía al día de hoy se nos sigue encasillando en que las actividades del cuidado únicamente son para mujeres y que además las actividades domésticas se trasladen a nuestra profesión de muchas maneras. Em, Este espacio que estoy creando para ustedes va a tener un espacio que se llama audiotesis y audiolibros. Ahí voy a leer, o me voy a tomar la libertad de poder leer algunas tesis y algunos libros que son muy significativos para nuestra profesión y que son también muy significativos pues para el feminismo, en donde justamente se habla de esto, que en los hospitales, en las escuelas, todavía se nos sigue educando sobre este estereotipo femenino o este estereotipo de género, de que las mujeres estamos únicamente abocadas al cuidado. Pues no es así. Y tampoco se tiene que trasladar las actividades domésticas a la profesión. Pero bueno, eso es tema para otro episodio. Después dice que la enfermería tiene un estereotipo permaneciente a una época pasada, donde se fue evolucionando por etapas. La doméstica, la vocacional, la técnica y la profesional. Eso es cierto, es verdad. Es lo que les acabo de explicar, ¿no? Bueno. Y aún así, a pesar de que somos profesionistas, de que tenemos grados académicos similares a otras profesiones de la salud, en específico profesiones como la medicina, aún así, con todo y eso, no se nos da el reconocimiento ni siquiera dentro de las instituciones públicas de salud. No se nos reconocen las instituciones públicas como especialistas. En enfermería no se nos paga como especialistas. No tenemos ni siquiera derecho a tener el título en nuestra nómina que diga especialista en enfermería quirúrgica, especialista en cuidados intensivos. Para nada. O sea, al parecer nosotras o nosotros en esta profesión no lo merecemos. Bueno. Dice o menciona que ha habido un aumento de hombres en la profesión. Esto es cierto, es muy cierto. De hecho, yo me di a la tarea de investigar datos del INEGI. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, a partir del 2003, en la profesión, y a lo mejor puede ser que antes, pero cuando se empezaron a contar y que se empezó a ver un incremento significativo de hombres en la profesión, fue en el 2003. En el 2003, la participación inicial de hombres era de 9.5, contrario a un 90.5% de mujeres. La participación actual, de los datos más recientes del INEGI de 2022, es que el 79% de la profesión está ocupada por mujeres y el 21% de la profesión está ocupada por hombres. Aún así, sigue habiendo una brecha muy grande para alcanzar por lo menos el 54-46 que tiene la medicina. En medicina es al revés. Las mujeres quisieron alcanzar a los hombres para ocupar a la profesión al 50-50. En medicina, el 46% son mujeres y el 54% son hombres. Eso quiere decir que ya lograron alcanzar homogeneidad en esta brecha de género que existía en la medicina. O sea que ya están casi parejos. Todavía les falta, pero están casi parejos. Nosotros todavía no. Esta profesión sigue siendo predominantemente de mujeres. Después, pues hay incrementos. Ha habido incrementos importantes. Del 2003 al 2008, el 26.3%. De 2008 a 2013, el 25%. De 2013 a 2018, el 23.3%. Y del 2018 al 21, el 18.9%. Y en promedio, también se habla de un descenso de ocupación de mujeres. O sea que las mujeres nos fuimos a estudiar otras profesiones. Pero el descenso es de 3%. En promedio, del 2003 al 2021, 2022.
es un deceso mínimo. El incremento es máximo porque es un muy buen incremento, pero el deceso de mujeres es mínimo. Seguimos ocupando el espacio. El espacio sigue siendo en mayormente nuestro. Y pues las observaciones que podemos ver en esto es que pues sí, obviamente la tendencia ha crecido de manera constante, mientras que la de las mujeres ha disminuido pues proporcionalmente y es casi pues insignificante, es muy poquito, el 3% contra el 100%, contra el 70% que tenemos actualmente de ocupación en la profesión. Aunque el crecimiento porcentual de hombres sigue siendo positivo, pues las tasas de incremento han disminuido ligeramente en los últimos años. ¿A qué se debe esto que haya disminuido? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero de que ha disminuido, ha disminuido. Y pues a pesar de que la profesión sigue en aumento y a pesar de que la profesión sigue siendo predominantemente femenina, la brecha de género se está reduciendo pues poquito a poquito. No es como que, uy, ya, un gran impacto. Ha ido paulatinamente creciendo. ¿Cuántos años nos tardaríamos en llegar? O sea, si seguimos con este incremento tendencial, ¿cuántos años nos tardaríamos en llegar a ocupar 50-50? Pues en promedio unos 3.91 años, o sea, 4 años para poder ocupar la profesión 50-50 al tal vez al término del siguiente año, ¿no? Porque todavía no hay tendencias actualizadas del INEGI para este año. Entonces, sí ha habido incremento, sí, por supuesto que hay crecimiento de hombres en la profesión, pero eso no quiere decir que vayan a ocupar el espacio por completo, o no quiere decir que nos vayan a desplazar. Más bien, la manera en la que lo están o en la que se está hablando sobre esto, pues es hasta cierto punto incorrecta, ¿no? Vamos a continuar. Y también menciona, bueno, creo que sí mencionó lo del estereotipo de hombre, que hay un estereotipo de hombre, pero eso lo mencionan más adelante. Vamos a continuar. Me voy a adelantar porque aquí va a presentar a los invitados que tienen el podcast, que les voy a platicar muy rápidamente. Todos son licenciados en enfermería, todos tienen un grado de especialidad. Uno de ellos tiene una especialidad en estudios de género en educación, otro de ellos es intensivista, otro tiene un máster en administración. Los tres, incluso el presentador, es maestro no sé si en la misma universidad, son de San Luis Potosí, pero son maestros los tres, o son docentes los tres. Y uno de ellos tiene o tuvo un cargo público, en el gobierno de su estado. ¿En dónde específicamente? Creo que no lo anoté, pero tuvo un cargo en la administración de la atención de la coordinación de paramédicos en su estado, de enfermeras y paramédicos en su estado, ¿ok? Nos vamos a adelantar al minuto 11, porque ahí les pregunta por qué decidieron estudiar enfermería. Y aquí sí me gustaría que analizáramos juntos que a pesar de que la enfermería tiene mucho crecimiento como profesión, mucho crecimiento en cuanto a su contenido educativo o a su acervo cultural, es muy amplia, es también muy longeva en nuestro país y tiene muchísimo significado. Aún así, no se sigue viendo como primera opción para estudiar. Aún así, los jóvenes no deciden por convicción estudiar enfermería, simplemente lo ven como un camino para llegar a la medicina o lo ven como un camino para estudiar la prepa,
para los que estudian la prepa con bachillerato tecnológico, o lo ven como una opción, pues a lo mejor como que ya no tenían otra opción. Y en el transcurso te vas dando cuenta que sí te gusta y que es una carrera pues muy gratificante, pero pues la mayoría no lo hemos visto como primera opción, yo también me incluyo. No es triste, pero nos hace falta a nosotros como profesionistas y ya como eh, consolidados en la profesión, nos hace falta educar más a los aspirantes a la profesión de qué va a ser enfermera o enfermero en el país. Salud o de la enfermedad, para dar un tratamiento, restablecimiento, prevención, promoción y manejo de la salud, no solamente de un paciente, sino también de la familia y de nuestra comunidad. Entonces, la parte más importante, empezando con esto, masculinidad en la enfermería. ¿Por qué nosotros escogimos en enfermería si hay un estereotipo, hay un tabú muy marcado o como lo queramos definir? ¿Por qué somos enfermeros el día de hoy? Voy a empezar de derecha a izquierda. Entonces, maestro Julián, ¿por qué estudió enfermería y qué es la enfermería para usted? Hola, Lenny, nuevamente. Pues mira, la enfermería para mí es un compromiso social, es una oportunidad que tenemos para cambiar nuestro contexto inmediato en cuanto a promoción y prevención de enfermedades. Yo decidí estudiar enfermería porque en mi hogar mi madre es enfermera. Entonces yo observaba la dedicación que ella tenía con los pacientes, con las personas, y de ahí a mí me nació querer replicar ese cuidado hacia los demás. Sin embargo, pues tocaste ahorita un tema importante, ¿no? Que es los estereotipos y prejuicios. Cuando llegó mi etapa estudiantil en donde tenía que decidir sobre qué estudiar, todo mi perfil daba para enfermería, pero había una parte importante que es la social que me limitaba, ¿no? Porque el ser enfermero llega a un punto social en donde cuestionan tu sexualidad por el simple hecho de dedicarnos a los cuidados, porque los cuidados han sido delegados por mucho tiempo a las mujeres. Entonces, un varón que cuida es un varón que está en duda su sexualidad. Sin embargo, pues me aventuré y dije, yo quiero ser enfermero, voy a ser enfermero. Y fue por eso por lo que yo decidí estudiar enfermería, porque para mí es una pasión poder atender a las personas y también es una pasión poder compartir mi gusto por el autocuidado y mi gusto por la promoción a la salud. Y estoy completamente seguro y satisfecho con ser un enfermero. Y si tengo la oportunidad de volver a estudiar cualquier otra carrera, decidiría nuevamente ser enfermero. Ok, maestro, muchas gracias. Yo creo que todos comenzamos con esa parte cuando hacemos o estamos en la parte en la preparatoria y nuestro perfil o nuestros gustos ya se van enfocando hacia algo, ¿no? A mí me gusta la parte médica, pero no sé si medicina, enfermería, psicología, odontólogo. A final de cuentas trato con pacientes, pero ¿qué trato, qué cuidados, qué atenciones, qué intervenciones? Obviamente voy a tener que realizar. Y ahí la importancia, ¿no? Del ejemplo a seguir, tal vez de mi mamá, de mi papá, de algún hermano, de algún tío, de algún primo, de algún conocido, que nos platica la experiencia, ¿no? Es que esa enfermera me atendió excelentemente bien, ¿no? Estuvo en el turno, no las 8 horas, no sé dónde saca tiempo, pero me atendió con una calidad y con una calidez que digo, wow, el hecho de traer un uniforme me impactó tanto que digo, yo quiero ser algún día como ella, yo quiero ser algún día como él, ¿sale? Entonces, esa parte yo creo que es bien clave. Entonces, muchas gracias, maestro. Vamos con el maestro Miguel. Maestro, ¿por qué enfermería? Desde un principio, ¿qué fue lo que le motivó para estar el día de hoy aquí, después de tanta trayectoria? Pues mira, contestando tu pregunta, yo escogí la enfermería. Bueno, no fue mi primera alternativa. Yo tuve tal vez una alternativa en la cual pude haber escogido medicina. Sin embargo, pues desafortunadamente por situaciones personales no se llevó a cabo. Entré a trabajar afortunadamente en ese tiempo y yo ya me había decepcionado mucho de la parte asociada a la salud.
Sin embargo, pues ya pasando el tiempo me di cuenta que podía crecer en ese aspecto y realmente al día de hoy veo que fue una parte muy adecuada y realmente por este sentido y por el lado de enfermería ha habido mucho crecimiento. Entonces yo siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos en esa parte y que se me haya puesto en este camino y en este lugar es muy, muy satisfactorio. Al día de hoy, pues trabajo en el lugar donde trabajo, perdón, afortunadamente me da la alternativa de tener el cuidado propiamente hacia los pacientes, realmente aterrizar la enfermería como lo veo, como un arte, y adicional a todo esto, pues llevarlo en la otra parte que es la docencia con los alumnos yo pienso que eso es para mí muy satisfactorio. Ok, muchas gracias, maestro. Yo creo que desde un principio el hecho de portar el uniforme blanco nos representa una gran responsabilidad, ¿no? Así como existen los superhéroes, nosotros somos los superhéroes de la salud, entonces ponerte tu filipina, tu gafet, tu uniforme, tus instrumentos de trabajo, tu chaleco, tu suéter, yo creo que representa indudablemente gran impacto, una imagen que debes de cuidar bastante porque aún así estés en tu primer día de clases como alumno de primer semestre. Aquí lo voy a detener tantito. Hablaron de varias cosas. Lo que yo les mencionaba, que la enfermería no es generalmente, o la profesión generalmente no es la primera opción. Eso es algo que hasta cierto punto, pues sí, a mí personalmente me deja un mal sabor de boca porque no es una profesión mala, es una profesión infravalorada, mal reconocida, mal pagada. Tiene muchos aspectos negativos en su contra, pero no es una profesión mala, al contrario, es una profesión que te retribuye mucho de muchas maneras, muchísimo, y es muy gratificante el, el contacto que se tiene con la gente, con las comunidades directamente. Lo que a veces hace, en mi caso muy particular, por ejemplo, lo que a mí me hizo eh, ya no querer dedicarme a eso, pues fue el, el ambiente laboral. Fue algo que a mí me dejó harta, de verdad. O sea, yo terminé hasta acá, harta. Pude haber sido que lo generé yo en mis primeros años y pudo haber sido también que el sistema está completamente corrompido por muchas cosas. Entonces, no sé, yo terminé harta en ese sentido, pero el hecho de cómo me fue a mí en la feria no quiere decir que yo vaya a, a trasladar mis pensamientos hacia los aspirantes a la profesión, ¿no? Eso es más que correcto. Así me fue a mí. Eso no quiere decir que a ti te vaya a ir igual, ¿no? Pero pues sí es una realidad que uno no escoge enfermería como primera opción. Hay gente que sí dice, como la primera persona que comenzó a hablar, que pues lo hizo por compromiso social o que ve a la enfermería como un compromiso social, que lo hizo porque su mamá se dedicaba a ser enfermera, eh, porque pues a él le llamó la atención y en cambio la otra persona dice, yo tuve la oportunidad de estudiar medicina y pues no lo hice, ¿no? Yo decidí dedicarme a otra cosa o estudiar otra cosa y es completamente válido. Am, Aquí el punto, otro punto que se trató, eh, bueno, hay dos puntos muy controversiales. El primer punto es, ¿la enfermería es un arte? Porque se mencionó ahí que eh, esta persona ve a la enfermería como un arte. ¿La enfermería es un arte? ¿Somos artesanos? ¿Artesanos de qué? ¿Qué es lo que creamos? ¿Qué arte es la que creamos? ¿Ustedes tienen evidencia de ese arte?
si es que ustedes se consideran artesanos de la profesión. Sinceramente, yo personalmente no me considero un artista. Era lo que les mencionaba al principio. Yo soy profesionista. Yo no soy parte del personal de nada, ni de ninguna institución. Yo no soy personal de enfermería. Yo soy enfermera, pero soy enfermera profesional. Yo no soy un artista. Los artistas también tienen profesiones. Los artistas también, algunos, crecen empíricamente, ¿no? Con solo su talento. Algunos otros con su talento van y estudian y se forman como profesionistas en un ámbito a lo mejor más formal, más académico, pero yo no. Esto es mi opinión. Ustedes tengan su propia opinión. Yo no soy artista, yo soy profesionista. Y el hecho de decir que la enfermería es un arte, a veces yo he podido notar que eso igual nos encasilla en ser, pues, una profesión disminuida, no reconocida. Acuérdense, lo que no se nombra no existe. Y otro tema muy controversial, que en algún momento me generó una pelea con algún colega, que nos llamen superhéroes, que nosotros somos los superhéroes de la salud. Por eso les digo que este podcast creo que está creado en los tiempos de la pandemia. Porque en los tiempos de la pandemia fue cuando se empezó a reproducir este discurso de que las enfermeras y los enfermeros somos los superhéroes de la salud. Porque como teníamos superpoderes y éramos superpoderosos y estábamos súper dispuestos, nosotros estábamos en la línea de batalla frente al COVID. Claro que sí. ¿Quién más lo iba a hacer? Si somos los que más hay en la profesión de la salud o en las profesiones de la salud, somos los que más existen o somos los de más ocupación en los hospitales. ¿Quién lo iba a hacer? Nadie. Nosotras y nosotros lo tuvimos que hacer. Nosotras y nosotros tuvimos que conseguir materiales, instrumentales, medicamentos, en fin, insumos en general. Nosotros y nosotras lo tuvimos que hacer. Nosotras nos tuvimos que partir la cabeza y el lomo, y algunas tuvimos que abandonar a nuestras familias para poder atender a las familias de otros. Nosotras fuimos las que estuvimos en la línea de atención a la salud todo el tiempo, 24/7. Y aún así, con todo y eso, lo único que nos ganamos durante la pandemia fue un aplauso, unas cuantas conferencias ahí del gobierno de muchas gracias, y ya, ahí se quedó. Seguir reproduciendo este discurso de que somos superhéroes, para mí es denigrante de sobremanera, y eso sí es muy triste, para que vean, porque mientras sucedió eso, al principio nos atacaban. Al principio nos aventaban cloro, al principio nos bajaban del camión, no nos dejaban entrar a nuestras casas, no nos dejaban ni siquiera acercarnos a las personas, no nos dejaban subir al metro, en fin, porque íbamos de blanco. Hubo, no sé si, ustedes recuérdenme, no sé si hubo una campaña o solamente fue como en mi hospital. En mi hospital particularmente,
nos dijeron, ya no vengan de blanco. Vénganse con ropa normal y ya no vengan de blanco, y para evitar justamente estos ataques. Imagínense qué denigrante fue para nosotros tener que vivir estas bajezas. Muy denigrante. Y reproducir ese discurso que se dio en las redes sociales de los superhéroes de la salud, para mí es como seguir reproduciendo el abuso. Y luego vino un empresario mexicano muy atinado que hizo hospitales, hizo un hospital en tiempo récord, el hospital COVID, donde te empleaban para trabajar, pero sin seguridad social. O sea que si te morías, pues tu bendición y ver qué haces, ibas a hacer parte de la estadística, ¿no? Entonces, híjole, no somos superhéroes, somos profesionistas mal reconocidos, profesionistas mal pagados, infravalorados, y todavía, al día de hoy, 2024, subordinados a la acción de otro profesionista. Entonces, hay que tomar conciencia sobre los discursos que nosotros mismos damos sobre nuestra profesión, ¿no? Porque así es como nos va a percibir la sociedad. Continuemos. Entonces, híjole, es complejo. ¿Por qué? Porque el hecho de que traigas tu filipina, tu uniforme, te lleva una gran responsabilidad. Y que indudablemente, como decíamos hace un momento con el maestro Julián, a veces por identificación, por algún conocido, por circunstancias, y aquí me viene la primera parte, que la OMS nos define la parte de que el género en enfermería se basa en diversos factores. Hay factores personales, hay factores biológicos, hay factores económicos, hay factores políticos, hay factores conductuales, filosóficos, que obviamente nos conllevan a manejar esta situación y decisión para estarnos el día de hoy, mantenernos y sobre todo brindar esa atención y esos cuidados. Entonces yo creo que enfermería no cualquiera, y desembocarlo en nuestros 4 roles y sobre todo 4 funciones, no cualquiera. Les recuerdo las funciones: administración, la función de investigación, la función asistencial y por último la administrativa. Un buen enfermero debe de conllevar esas 4 funciones para poder brindar un cuidado holístico, integral y sobre todo de calidad a sus pacientes. Y pues ya estando aquí con mis 3 colegas en la parte docente, ya que todos nos dedicamos a la docencia, pues más complejo, porque tenemos la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones, y como nos dijo el maestro Julián hace un momento, ¿no? Brindarle ese guía, ese camino para tener una pasión que diga realmente esas nuevas generaciones: me gusta ser enfermero, me gusta lo que hago y lo hago por lo que quiero, porque lo disfruto, porque sé que en mis manos está la salud de un paciente y puede mejorar, se puede salvaguardar, o podemos dar una atención sobre todo holística, integral, para mejorar su salud. Entonces, aquí se confundió el compañero, porque las áreas son atención directa a los pacientes, a la comunidad, la docencia, la administración y la investigación. Si no tienes claras cuáles son las 4 áreas de tu acción, ¿cómo vas a desarrollar tu pensamiento crítico sobre el ejercicio de tu profesión? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora, hay funciones, ¿no?
o principios fundamentales en los que se basa la enfermería, que son promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, ¿no? Eso es más como hacia la atención directa a los pacientes. Pero nuestras áreas de acción son esas. Y podemos a lo mejor entender la administración como que nada más estamos o tendríamos que estar dedicadas al hospital, y no es así. Nuestra esencia administrativa puede ir más allá de estar dentro de un hospital o dentro de un centro de salud, que es lo que se está buscando actualmente, ¿no? Que las enfermeras ocupen cargos públicos, pero con responsabilidad, no como lo que sucedió con la enfermera la enfermera que se volvió muy famosa, que andaba defendiendo al Poder Judicial o que andaba en contra de la reforma del Poder Judicial. Yo no conocía a la señora hasta que apareció en la tele y pues no, siendo enfermera, no ha hecho nada por la profesión o por el gremio. Entonces, atención directa, administración, docencia, investigación. Esas son las 4. Vamos a continuar escuchando. Entonces, por último, nos vamos con el maestro Eric Cuevas. ¿Por qué enfermería? ¿Cuál fue el motivo, la causa de que el día de hoy estemos aquí platicando de la masculinidad en enfermería? Pues mira, Lenny, te voy a platicar. No fue la primera opción, igual aquí como lo comenta mi colega Miguel Pérez, pero tuve la oportunidad en cierto momento de poder elegir o continuar el camino que yo había pensado en algún momento como para mi proyecto de vida, pero al estar en la parte de enfermería, realmente al estar en contacto con pacientes, el poder ayudar desde cierto punto a la sociedad y poder lograr que la satisfacción de ahora sí como lo voy a decir, como que un cliente, realmente decidí ya no salirme de esa profesión y seguir por ese camino. Y ahora en la actualidad te podría decir que no me arrepiento de haber estudiado enfermería, realmente estoy orgulloso de ser enfermero, aunque realmente no desarrolle cuidados asistenciales en este momento. Desde un punto de vista administrativo puedo pensar que, como tú lo dices, ¿verdad? Todas las áreas de la enfermería en las que nos podemos desenvolver, desde la parte administrativa podemos llegar a impactar también a esos pacientes. Entonces, realmente el conocer la enfermería desde todas sus vertientes, realmente puedo decir que es una profesión completa, ¿sí? Que tiene ahora sí que muchos puntos de dónde escoger para poder ayudar a la población, ¿verdad? Administrativo, como lo dijiste, organizando un servicio de salud, a lo mejor atendiendo un paciente directamente, educando, por ejemplo, estudiantes, impactando en ellos para que puedan llegar a duplicar en este caso ese sentimiento, ese deseo que tienes de poder ayudar a la población. Entonces, y pues por otra parte, todo lo que conlleva la enfermería, ¿verdad? Todo eso que se puede llegar a lograr desde el ser enfermero. Entonces creo que es algo muy satisfactorio y algo que nos trae a este punto. Por eso el día de hoy estamos aquí y agradezco la invitación nuevamente. Y pues ahora sí que 100% orgulloso de ser enfermero. Y yo creo que es bien importante y bien clave, como nos comenta el maestro Eric. Tocó un punto medular y bien importante para mí: el usuario, el cliente, el paciente. Y para estar frente a un paciente requerimos de mucho. Ok, aquí tenemos otro comentario controversial. Si bien muy atinado, el presentador dijo que este iba a ser un capítulo muy controversial, pero no especificó por qué iba a ser un capítulo muy controversial. Es un capítulo controversial porque se están tocando argumentos o elementos o palabras que pues son, no sé si estén bien dichas o no, pero sí son controversiales. Bueno, para el tiempo de hoy,
nuestra actualidad de hace una semana. Hubo varios acontecimientos, desde el mes pasado o hace 2 meses, hubo varios acontecimientos en el mundo y en nuestro país muy interesantes. El primero pues fue el de la famosa doctora Marilyn Cote, ¿no? Que ni era médico, ni era doctora, ni nada de lo que decía ser. Era simplemente una charlatana que estafaba a sus clientes, les sacaba dinero y les recetaba medicamentos controlados con una habilidad impresionante de hacerlo. Esa fue la primera. Lo segundo fue pues el encontronazo entre Mr. Doctor y Marifer Centeno, ¿no? Donde Mr. Doctor abusó de su uso de la libre expresión en contra de esta mujer. El caso muy particular de Marifer Centeno, que incurrió en algunas acciones equivocadas sobre la grafología y la trató de usar como una ciencia. Y el caso más reciente, del que todos estamos hablando ahorita, el de Luigi Mangione, que mató en Nueva York al CEO de una de las compañías de seguros más importantes en Estados Unidos, United Healthcare, no sé qué. Llamar a los pacientes clientes en esta profesión. También lo mencionó la presidenta alguna vez en la mañanera. Les recomiendo mucho, de verdad, que vean la mañanera, conviértanse en tíos como yo. Tener esta visión de que los pacientes son clientes, hasta cierto punto, no es una visión equivocada. Por supuesto que los pacientes son clientes de un sistema de salud, sobre todo de un sistema de salud privado. Aterrizándolo para con nosotros, si nosotros brindamos atención a cierta clase de pacientes en nuestra colonia, son nuestros clientes, ¿no? Porque nos pagan por hacerlo. Porque al final de cuentas, pues nosotros estamos ofreciendo un servicio basado en actividades profesionales que nosotros podemos desarrollar. Son clientes. Sin embargo, referirse a ellos de esa manera y tomando muy en cuenta lo que acaba de suceder con el CEO de esta compañía, a veces malversar esta idea de que los pacientes son nuestros clientes es peligroso, porque entonces los encasillamos a una mercancía también. La salud no es una moneda de cambio, la salud no es una mercancía. No se debe de lucrar con la salud. Que hay instituciones que pues obviamente obtienen un beneficio económico sobre restablecer la salud de otras personas, pues es inherente a nuestro modelo neoliberal. Sin embargo, y bueno, que debemos de recibir una remuneración económica por nuestra actividad profesional, pues es lo legal, ¿no? Pero el hecho de encasillar a los pacientes en ser clientes a veces nos deshumaniza de nuestras actividades. A veces nos sesga de nuestra atención muy particular para con ellos o ellas. Porque después de, esto es una opinión muy personal, después de haber trabajado muchos años en una institución privada, pues los pacientes sí son eso, clientes, y nada más es como llegan, los atiendes y ya. Y a veces incluso de parte de los pacientes, pues es una atención muy genérica, voy al doctor o tengo que estar aquí, me atienden y ya se acabó. No hay una relación estrecha. A veces
los hospitales privados no te permiten hacer como una relación un poco más humana con el paciente, porque te están exigiendo la producción. Entonces, híjole, pues es complicado llamarles a los pacientes clientes. No está mal, pero por lo menos para la política pública o para los hospitales públicos, la atención a la salud no debe de ser una situación clientelar, debe de ser algo más humanista. Esto no quiere decir que los profesionistas no reciban remuneración por su actividad profesional. Eso está en la ley, está en la Constitución. Eso no se puede cambiar. Eso debe de ser. No debemos de trabajar por vocación, definitivamente. Debemos de trabajar porque es nuestra profesión y a eso nos dedicamos y cobramos por hacerlo. Porque nosotros estamos aquí gracias a nosotros mismos. ¿O acaso su vecino que quiere que le regalen la aplicación de medicamento estudió por ustedes la universidad? No. Nosotros estamos aquí por nosotros. Tú como profesionista estás aquí por ti. Porque tú fuiste a estudiar a la universidad. Porque tú fuiste a hacer tu carrera técnica. Porque tú has ido a hacer un curso tras otro. Porque tú estudiaste la maestría. Porque tú estudiaste el posgrado. Tú estás aquí por ti. No por tu vecino, no por tu tía, no por nadie. Tú estás aquí por ti. Porque no habrías de cobrar lo que tienes que cobrar. Pero bueno, no estábamos hablando de nosotros, estábamos hablando de los clientes. A mí no me parece correcto. Y sobre todo en instituciones públicas, que los pacientes se vean como clientes. En instituciones privadas a veces pues es inherente y no se puede cambiar. Pero sobre ese enfoque no tenemos que perder el enfoque humanista de la atención a los pacientes. Es muy importante, porque en un ámbito de negocios las personas dejan de ser personas y se convierten únicamente en lo que valen en dinero, ¿no? Vamos a continuar. De muchas características, conocimientos, habilidades y valores. No cualquiera cumple con esas 3 características, porque aquí viene la parte importante, ¿no? A mí no me parece correcto. Y Todos hemos conocido 3 tipos de trabajadores, 3 tipos de colegas, 3 tipos de compañeros, 3 tipos de docentes. ¿Cuáles son? Aquellos que pueden hacer las cosas, claro, los existe. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen ningún tipo de discapacidad física o mental. El segundo tipo de trabajador, de colega, pues es aquellos que saben hacer las cosas. Tienen la parte teórica, tienen la parte práctica, pero ¿hasta qué punto? Y ahí viene la parte de la experiencia, ¿sí? Porque puede que nos toque un paciente adulto mayor con una enfermedad crónico-degenerativa y al momento de canalizar, complejo, difícil, por más experto que yo sea. Y lo más importante, ya sabemos el trabajador que puede, el trabajador que sabe, pero lo más importante, ¿realmente quiere hacerlo? ¿Queremos hacer las cosas? No, es que tengo 10 pacientes a cargo, ¿cómo le hago para distribuir, organizar mi tiempo para poder brindar una atención realmente holística o integral? Y aquí viene nuestra primer pregunta. En base a su experiencia, yo creo que todos recordamos tal vez nuestro primer paciente, o el segundo, o el tercero, o el 20,000 que hayamos atendido, pero siempre hay un paciente que nunca se nos olvida, o 2 o 3. ¿Cuál fue su experiencia en base al trato por ser enfermeros con algún paciente que hayan tenido, que les haya marcado, ya sea para bien o ya sea para mal? Ok, aquí les digo que sí. Él nos avisó que iba a ser muy controversial.
menciona el presentador que hay 3 tipos de compañeros profesionistas, ¿no? El que puede hacer las cosas. La verdad es que no entendí muy bien las clasificaciones, pero el que puede hacer las cosas. Aquellos que saben hacer las cosas. Y los que pueden y saben hacer las cosas, pero no quieren hacerlo. ¿A qué se refiere? Bueno. En mi experiencia, yo muy poquitas veces he visto a una compañera o un compañero con alguna condición física distinta a la mía. ¿A qué me refiero? Alguna... Lo voy a decir mal porque ya no se dice discapacidad, pero alguna discapacidad. Y no recuerdo ahorita el término correcto. O a ver, vamos a buscar el término correcto. A ver, ¿cómo se les llama a las personas con discapacidad? Porque también es muy preciso. Personas con discapacidad, dice las Naciones Unidas. Persona con discapacidad, ok. Es importante para nosotros como profesionistas expresarnos en estos términos correctamente. Había visto apenas una publicación en Facebook del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud, que decía cómo te tenías que referir a las personas con discapacidad. Bueno, yo de verdad, en mi experiencia, no me ha tocado trabajar con una compañera o un compañero con discapacidad. Obviamente, de acuerdo a su discapacidad, pues sí va a tener ciertas limitaciones. Pero eso no quiere decir que no pueda trabajar o que no pueda hacer las cosas. Incluso eso no quiere decir que no sepa hacer las cosas. Entonces no sé por qué habría que encasillarlos como en esta selección muy particular que hizo el compañero. Compañeras o compañeros con algún tipo de enfermedad mental, tampoco he tenido o posiblemente sí, ¿no? Sí, todos trabajamos con alguien que tiene algún tipo de enfermedad mental. Sinceramente yo no me he dado cuenta. ¿Por qué yo no me he dado cuenta? Porque yo personalmente les puedo decir que no estoy pensando o que no estoy analizando si la persona que está al lado mío tiene algún tipo de déficit de algo, ¿saben? O no estoy viendo, no lo estoy estigmatizando o no le estoy tratando de analizar de ningún modo. Simplemente trabajo con ella o con él y ya, se acabó. Yo personalmente. Y a lo mejor esto les pueda sonar hasta un poco arrogante, pero pues es así. O sea, yo no estoy como... ¡Ay! No, dejan de molestar. Espérenme. Perdón, es que me desconcentran. Yo no estoy pensando ni en las discapacidades de las personas, ni en las capacidades de las personas, en absolutamente nada. Yo simplemente llego y trabajo con mis compañeros y ya se acabó. Porque hay que encasillar a los compañeros en que si pueden o no hacer las cosas de acuerdo a que tengan una discapacidad o una enfermedad mental. Sinceramente yo no lo entiendo. Si a lo mejor ustedes tienen otra perspectiva de la situación, pues por favor coméntenlo. Recuerden que este es un espacio de debate en donde pues justamente tenemos que analizar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, después menciona, bueno, los que pueden hacer las cosas, ahí también encasilla a los y las compañeras que se les hace complicado realizar algún tipo de procedimiento. Les voy a contar sobre un pensamiento que yo tengo muy, muy particular, que posiblemente no sea yo la única que tenga este pensamiento, pero sí me gustaría compartirlo con ustedes. Es que en aras de esta premisa, o partiendo de esta premisa,
a mí no me gusta, no me parece correcto que tú teniendo experiencia en cierta área te obliguen a irte a otra área a trabajar. Y digo te obliguen porque en muchas ocasiones las jefas lo hacen, o las supervisoras, o quien está a cargo de la guardia en ese momento, lo hacen para cubrir los huecos del personal faltante, ¿no? Entonces, a mí no me parece eso correcto. En primer lugar, porque en este pensamiento de que si uno tiene una empresa o tiene un negocio y este negocio es para la salud y entonces tú tienes que cubrir con cierto tipo de estándares que te marcan instituciones internacionales o nacionales de tu país o internacionales sobre la atención de los pacientes y sobre cuánta gente deberías de contratar. Y si tú no tienes dinero para contratar a esa gente, si tú no tienes la capacidad monetaria para contratar a la gente necesaria, es inadecuado, es injusto que tú explotes al personal que ya tienes para que puedas cubrir los huecos que tú no puedes cubrir con contrataciones, con las contrataciones que te hacen falta. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no simplemente dices, bueno, a ver, en USIN, por cada 2 cubículos necesito una enfermera? Pues, si tengo 10 cubículos, contrato 5 enfermeras para USIN. Se acabó. Si para cada quirófano necesito 2 enfermeras y tengo 5 quirófanos, pues contrato 10 enfermeras para quirófano. Y ya. Y no tienes que estarlas rotando. La rotación interna del personal, o hacer que los profesionistas estén rotando por servicio, genera rotación, o sea, ya rotación laboral, o genera que tu personal no dure en una empresa o en tu empresa. Que tu personal no dure en tu empresa no habla mal de los profesionistas, habla mal de ti como empresa. No tienes la capacidad de retener a las personas que contratas por un cierto periodo de tiempo porque posiblemente tus políticas no son del todo adecuadas, ¿no? Entonces, esto de lo que pueden o no hacer los compañeros, pues a veces ni siquiera depende del compañero en sí, ¿no? Depende de lo que le quieras poner a hacer. No todos saben canalizar. Eso es una realidad. Incluso hay compañeras que prefieren dedicarse a hacer cualquier otra especialidad que no tenga que ver con la atención al paciente directamente. A lo mejor como el departamento de procesamiento estéril en un hospital. O como la administración en un hospital o en un centro de salud. Porque no les gusta. Entonces, bueno. Y aquellos que saben hacer las cosas por experiencia, pero que no las quieren hacer, tiene muchos factores, muchos determinantes. Que tú quieras o no hacer las cosas. Puede ser un factor personal, que simplemente sea tu personalidad de decir, no lo quiero hacer, o el famoso a mí no me toca, ¿no? Pero también puede ser que sea porque a lo mejor has vivido una serie de desventajas o de desventuras en tu tránsito por esa institución en particular o por todas las instituciones en particular en las que hayas pasado y simplemente ya aprendiste a decir que no. Es válido. Es válido decir, ¿sabes qué, compañero, compañera? A mí no me toca. Es válido hacerlo, claro que sí. También hay que ver el contexto en el que se hace. No siempre todo el tiempo vamos a estar de acuerdo entre nosotros, pero eso no quiere decir que porque yo responda de ciertas maneras, alguien me tiene que encasillar o me tiene que delimitar con ciertas etiquetas.
o con ciertos, no sé, con ciertos títulos, ¿no? De, ay, la compañera que nunca quiere hacer nada, ¿no? O la compañera que nunca quiere ayudar, o la compañera que, pues, ay, sí sabe, pero no quiere hacerlo, ¿no? Delimitar nuestra acción sobre estos puntos, muy en específico, es, híjoles, es complicado, ¿no? Es incluso hasta... No se está analizando más allá de las respuestas, sino simplemente se está estigmatizando sobre una respuesta en general y ya, ¿no? Posiblemente la pregunta también esté mal elaborada o mal planteada, y por eso él mismo se dio esta respuesta, ¿no? El presentador. Pero vamos a continuar escuchando qué es lo que dicen los invitados. Creo que no se oye nada, ¿verdad? Nada más estoy escuchando yo para mí. Ya sea para bien o ya sea para mal, ¿cuál sería su experiencia? Mira, Lenny, te voy a platicar una historia. Creo que esto es más que experiencia, es historia. Cuando en algún momento, en el hospital que actualmente laboro, en algún momento fui practicante, aún recuerdo una experiencia difícil que ahorita que te lo platico me enchina la piel, porque realmente fue la primera vez que vi a una persona morir. Sí, aún puedo recordar su cara desde ese día. O sea, cuando me dijo la enfermera con la cual yo estaba realizando prácticas, me dijo, es que el paciente ya se murió, y yo en la vida había visto a una persona morir. Y entonces yo me quedé paralizado en el pasillo del hospital y dije, pero entraré al cuarto, me quedaré en el pasillo, voy con la familia que está llorando en ese momento, le digo a la enfermera qué hago, etcétera. Entonces, ahorita me preguntas, ¿qué primer paciente me marcó en la vida? Yo creo que fue ese primer paciente. Mira, te voy a platicar una primera persona que vi morir, ¿sí? Ahí es cuando te das cuenta que, pues ahora sí que siendo enfermero vas a tener muchas experiencias, buenas, malas, positivas, negativas, pero realmente eso fue algo que me marcó, ver esa cara de una persona que partía de este mundo y que ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Y estábamos en un proceso de formación y ahora digo, bueno, ya tengo ahora las palabras que poder decirle a una persona, a lo mejor que se va, a una familia, a un amigo, etcétera. Pero en ese momento que soy un estudiante en el que tengo por primera vez esa experiencia, ¿qué hacer? ¿Verdad? Ahí es cuando digo, bueno, enfermería tampoco está un poco... cuestiones felices, pero también son tristes, pero ahí es donde impactamos, ¿no? Desde el proceso de la muerte, de la vida, del proceso del envejecimiento, de todas esas etapas de la vida, ahí estamos nosotros, los enfermeros, ¿sí? Viendo nacer un niño o viendo morir una persona cuando acaba su proceso vital. Entonces, es algo bastante significativo el ser enfermero. Por eso esa experiencia para mí fue una que me marcó. Ok, maestro, yo creo que a todos nos marca nuestra primer paciente, nuestros primeros cuidados pues paliativos, nuestros cuidados post-mortem. Yo creo que a nadie se nos olvidan. Y parte clave de eso, ¿no? Es cómo tú te fuiste formando en la carrera. Te dan materias, claro, que abarcan la parte de la salud mental, la parte psicológica, pero ya estando ahí enfrente... es difícil, ¿no? Tu primera vez es complejo al momento de manejar un proceso de un duelo no directo en cuanto a un paciente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que hizo esa vez? Porque como hombres van a decir, pues es hombre, no debe de llorar, no va a hacer nada. Ahí viene la parte del estereotipo, ¿no? Es esa parte importante. Pues tú eres fuerte, eres enfermero, ya sabes qué hacer. Traes uniforme, no te vas a esconder, sabes la técnica, sabes que vas a dar cuidados post-mortem. ¿Qué fue lo que hizo? Mira, maestro, te voy a platicar. Ahorita que estaba documentando en relación a este tema, yo me hacía una pregunta y decía, la enfermera, para ser buena enfermera en la antigüedad, tenía que ser sensible,
hablando propiamente del género femenino, tenía que ser sensible, piadosa, ¿qué más? A ver, vamos a poner un alto aquí, porque voy a empezar a hablar de otro tema controversial. Híjole. Mencionó algo que pues es una creencia popular, que básicamente el feminismo está tratando de erradicar. El hecho de decir que los hombres no tienen que llorar, o que no tienen que demostrar sus sentimientos. Más que no llorar, es demostrar sus sentimientos, ¿no? Bueno, también no llorar, pero es más eso. Hay por ahí una entrevista que le hacen a un influencer, el doctor Edu Escareño, que fue, por cierto, alguien que primero fue enfermero y después estudió medicina. Y le preguntan, ¿por qué tú crees que es válido llorar frente a tu paciente o con tu paciente? Y él dice que no, porque él cree que pierdes el profesionalismo, que pierdes como ese sentimiento, pierdes como esa postura de profesionalismo hacia tu paciente, ¿no? Muy válida su opinión. Yo opino distinto. Yo opino que no dejas de ser humano. No todas las situaciones te hacen llorar, definitivamente. No todas las situaciones te generan un sentimiento de querer llorar con tu paciente, pero hay situaciones muy en específico que sí te marcan. Hay situaciones incluso que te desconciertan completamente, y el hecho de desconectarte de tus sentimientos como humano ha hecho justamente que a nuestra profesión, y sobre todo a la profesión de los médicos, los vean como unos insensibles inhumanos, ¿no? Porque hay veces que estás tan saturado de trabajo, o tan saturada de trabajo, que tener este tipo de acontecimientos o te desencajan de lo que estás haciendo, o simplemente dices, bueno, pues ya se murió, lo que continúa, ¿no? Tengo que seguir trabajando, vamos a resolver este trámite y vamos a continuar con el otro. Porque no nada más tenía este paciente, tenía otros 10 pacientes, ¿no? Entonces, pues, no es una cuestión de que nosotros personalmente nos decidamos deshumanizar de las situaciones muy particulares de los pacientes. Es más bien que a veces el sistema nos absorbe y que no podemos estar como en sintonía con esta parte humana que nosotros tenemos, ¿no? Y pues el hecho de no llorar con los pacientes, pues a lo mejor es para los psicólogos, ¿no? Porque también el doctor Edu menciona que entonces mi psicólogo, cada vez que yo le cuente algo, él se va a poner a llorar conmigo. Bueno, eso hablaría de la poca profesionalidad que tiene tu psicólogo, pero para nosotros no aplica, porque nosotros no somos psicólogos. Es más, nosotros no tenemos ningún tipo de formación sobre salud mental, a menos que decidamos, o sea, en nuestra base, en nuestra formación base, no tenemos ningún tipo de acercamiento con la salud mental más que una embarrada y ya. No somos especialistas en salud mental, a menos que nos especialicemos en salud mental. Entonces, yo creo que una enfermera o un enfermero que está en un servicio de hospitalización, o a lo mejor en el quirófano, en terapia intensiva, etcétera, no creo que todos estemos formados en salud mental.
Entonces no somos psicólogos, claro que, y eso pues, o sea, el hecho de no ser psicólogos no quiere decir, bueno, entonces me puedo poner a llorar con todos los pacientes. No, tampoco no todas las situaciones te hacen llorar, pero sí puedes demostrar cierta humanidad para con tus pacientes. Eso que claro que lo puedes hacer. Y tampoco tendrías que ponerte en el papel de, pues como de regañar a tus pacientes, ¿no? Y decir, bueno, pues ya lo que sigue, ¿no? No hay que estar ni completamente sensibles a las situaciones, ni completamente deshumanizados. Hay que encontrar un balance entre estas dos alternativas, ¿no? Y entre nuestro sentimiento muy personal. Y pues, hablando del tema de la masculinización y hablando de feminismo, pues lo que busca el feminismo es eso, quitar como estos falsos estereotipos de decir los hombres no lloran, ¿no? Muy burdo, muy ambiguo. No, somos personas, somos humanos y tenemos derecho a mostrar nuestros sentimientos. Y si esta situación muy en particular te hizo sentir triste, por supuesto que tienes la oportunidad de sentirte triste, donde tú te quieras sentir triste, y por supuesto que necesitas tener un soporte psicológico por parte de la institución en donde estás trabajando. Eso sería lo correcto, ¿no? Continuamos. ¿Qué más? No sé, tenía que ser dulce, delicada y demás. Eran unas características que nuestra antecesora de la enfermería profesional, Florencia Nightingale, nos vino a marcar como un estándar para la enfermera, propiamente con la cuestión femenina, que tenía que tener esas características para poder brindar cuidados de enfermería. Pero yo me hago la pregunta, y le hago la pregunta a las personas que nos escuchan, reflexiónenlo. ¿El hombre puede ser sensible? ¿Puede ser piadoso? ¿Puede ser delicado? Entonces, ahí es cuando tú me preguntas, ¿qué es lo que hice en ese momento? ¿Qué hice? Bueno, tuve que enfrentar una situación difícil para mí, que ahorita yo le digo a las personas que nos escuchan, me enchina la piel recordarlo y recordar la cara de esa persona que quedó marcada para siempre en mi mente. Y digo, tuve que ser sensible porque tuve que ir a acercarme a una persona, a un familiar que en ese momento estaba pasando por un proceso de duelo en el que a lo mejor no encontrar las palabras que decirle, pero sí brindarle un abrazo. Y ahí es cuando rompemos con el estigma en el que el hombre debe de ser viril, debe de ser pues socialmente una persona dura, que no tiene sentimientos, y entonces ahí cuando decimos realmente el hombre enfermero, ¿sí?, viene a complementar la parte de esa feminidad a la cual estamos acostumbrados socialmente. Y entonces ahí cuando decimos sí, el hombre sí puede ser enfermero y puede ser un muy buen enfermero, ¿verdad? Porque aparte de la virilidad, aparte de la fuerza física y aparte de las características que acompañan al hombre, realmente le agregamos todas esas particularidades que algún día alguien, a lo mejor que no tenía, obviamente, a lo mejor estudios de género o a lo mejor que en ese momento la sociedad no le permitía a lo mejor darse cuenta de que el hombre y la mujer podían tener a lo mejor las mismas características, ¿verdad? Para poder estar dentro de una profesión que en algún momento fue feminizada, pero que en la actualidad obviamente ya vamos teniendo una inclusión los hombres dentro de esa profesión. Y como te digo, entonces ahí que tuve que hacer, entonces dejar, obviamente mostrar esa sensibilidad para poder apoyar a esa familia que lo requería en ese momento y buscar las palabras que tuve que decirle desde donde las saqué. No recuerdo exactamente qué fueron las palabras que le comenté, pero sí brindar un abrazo, y ahí entonces estaba poniendo en juicio mi virilidad, ¿verdad? Porque entonces el hombre no puede ser sensible. Y entonces eso fue pues una experiencia que ahí fue donde me di cuenta que el hombre realmente tiene otras características a lo que la sociedad normalmente nos dice. Ok. Sí, esto es muy particular de lo que, a lo mejor de la vivencia que él tuvo, ¿no? Pero dijo que Florence Nightingale
híjole, es que no sé cómo decirlo. Dijo que Florence Nightingale instruyó o instituyó, o no sé si ella o la sociedad de la época victoriana, que posiblemente sea eso, instituyeron un estándar de feminidad. Pero él dijo, Florence Nightingale instituyó, o bueno, creó o dijo, habló sobre un estándar de feminidad del que ella habló. Yo me tomé la tarea, o yo me di a la tarea de investigar, porque analizar los hechos históricos de nuestra profesión nos puede brindar las herramientas para avanzar en ella. Nos va a dar muchas herramientas para que nosotros podamos hacer cambios, cambiar nuestra propia cosmovisión de nuestra profesión. Si nosotras, como mujeres, porque esto es exclusivamente para las mujeres, a los hombres no les aplica, ni afuera en la sociedad ni aquí, y tampoco les aplica teniendo una orientación sexual distinta, o bueno, una orientación sexual en particular, no distinta, en particular. Se me fue lo que les iba a decir. Los estándares de feminidad solo aplican para las mujeres, únicamente. No aplican para los hombres en ninguna esfera social. En ninguna. Incluso los hombres que tienen o que son homosexuales o que tienen otra preferencia sexual, otros hombres, incluso otras mujeres, tratan como de alinearlos a lo que debería de ser o lo que la sociedad dice que debería de ser, ¿no? No les aplican nunca los estándares, no es como que digan, ay, no sé, soy gay o soy homosexual, y no es como que la sociedad te diga, sí, pues entonces tienes que hacer esto o dedicarte a hacer estos roles de mujer en la casa. No, al contrario, lo que se busca es que deje de ser gay, que se convierta en hombre, ¿no? Si son hombres biológicos, si son mujeres, lo que se busca es que sean mujeres, de acuerdo al constructo social que tenemos como sociedad. Entonces, más bien esto de los roles o de los estándares femeninos se utiliza como, incluso hasta con motivo de burla, ¿no? Para los hombres en particular. Pero para nosotras, pues ahí están, y es lo que dice la sociedad que tenemos que hacer. Ahora, Florence Nightingale, al menos, si yo estoy mal, por favor corríjanme, pero en ninguno de los escritos que yo leí de ella, ni en su libro, habla sobre un estándar femenino o sobre que nosotras teníamos que actuar de una manera muy femenina para atender a los pacientes. Y dudo mucho que lo haya hecho en algún tipo de publicación, porque ella fue disruptiva en su tiempo completamente. Ella buscó esta profesión para nosotras en aras de que nosotras dejáramos de tener o de estar encasilladas en labores domésticas. Eso fue lo que hizo Florence Nightingale. Ese fue su avance. Incluso ella fue precursora o fue pionera de la estadística básica en matemáticas, con la Rosa de Nightingale. Dudo mucho, de verdad, que se haya hablado de un estándar de feminidad. Puede ser que a lo mejor la propia sociedad en la época victoriana pues haya puesto un estándar de feminidad para que esta profesión se pudiera desarrollar, ¿no? Que al menos aquí en este país, en México, sí se hizo en algún momento. Se solicitaban mujeres para trabajar en el Hospital de Jesús,
que cubrieran ciertas características, que fueran mayores de, no recuerdo si 20, 30, 40 años, o sea, esta edad, entre los 30 y los 40 años, que estuvieran solteras y que no tuvieran hijos. ¿Para qué? Para que pudieran dedicar toda su vida a trabajar en el hospital. Entonces, pues esto también es, pues es complicado, ¿no? Que se siga encasillando la profesión en este estándar de feminidad. Florence Nightingale, o al menos lo que yo pude investigar, en ningún momento habla de esto. Posiblemente sea una idea errónea esto que se expresó o lo que expresa el compañero, pero de que existe, existe, y existe porque está dictado en la sociedad, y existe porque lamentablemente nuestra profesión, por lo menos en este país, está orillada por la sociedad a las actividades de cuidado, pero se malentiende que las actividades de cuidado en el hospital son las mismas que se deben tener en la casa. O sea, se traslada las actividades del hogar a nuestra profesión, y eso es lo incorrecto. Es lo que les hablaba al principio. Es incorrecto hacer eso. Entonces nosotros, como profesionistas, y sobre todo nosotras como mujeres, en aras de favorecer la equidad de género, lo que tenemos que hacer es reconocernos nosotras mismas como profesionistas, dejarnos de llamar el personal de enfermería. No somos el personal, somos profesionistas de enfermería. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a nombrarnos como profesionistas y empezar pues a reconocernos nosotras mismas como profesionistas, y después hacer incursión en nuestras o en la política pública en salud para poder favorecer nuestras propias condiciones de trabajo. Y muchas veces las marchas funcionan, claro que sí. Tenemos varios elementos para poder hacerlo. Las marchas funcionan, sí funcionan a darnos visibilidad. Es como marketing hacer una marcha. Saben que existen, saben que existimos y que estamos aquí. Pero también tenemos que hacer política, también tenemos que incluirnos en la política pública de nuestro país. También tenemos que politizar nuestra profesión. También tenemos que saber acerca de lo que nos depara la política para nuestra profesión. Y sobre todo tenemos que estar pues bien informadas, no tenemos que dejarnos llevar por infodemia, ¿no? Y pues también tenemos que hacer cercanía con la gente, pero tenemos que hacer sobre todo cercanía con nuestra propia profesión. Tenemos que estar unidos. Y un elemento que se ha dejado al olvido, que bueno, IMSS e ISSSTE lo poseen, pero los que sí estamos bien abandonadísimos somos los enfermeros y las enfermeras de las instituciones privadas, pues es los sindicatos. Para los compañeros que trabajamos en instituciones privadas no hay sindicatos, no existen, incluso están completamente satanizados. Entonces, y bueno, los sindicatos en el IMSS y en el ISSSTE a veces únicamente funcionan para efectos políticos, ¿no? Y no para efectos realmente que velen por los intereses de los agremiados, ¿no? Esos elementos son muy importantes para que nosotros podamos hacer este tipo de cambios y para que pueda existir a lo mejor una mejor visión de nosotros como profesionistas en la sociedad. Pero los que lo tenemos que hacer somos nosotros, porque nadie más nos conoce como profesionistas que nosotros. Nadie más va a saber. No vas a ver un médico, no vas a ver un administrador, no vas a ver un contador. Nosotros nos tenemos que incluir. Y pues bueno, hasta aquí le voy a dejar por el día de hoy. Fueron casi 2 horas muy productivas de mucha charla. Estoy muy feliz de poder haber iniciado. El día de mañana vamos a continuar, tal vez un poquito más temprano.
Pero muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar conmigo. Este capítulo del podcast va a estar en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Podimo, en RSS, directamente en el feed de RSS, y pues a ver en dónde más lo subo y en dónde más lo comparto. Gracias por estar conmigo, nos vemos mañana, y mañana vamos a continuar con la segunda parte de este podcast, porque ahora sí se viene la carnita, lo interesante. Gracias. ¡Mua! All nurses to the nurses station.